Buenos días, Luis, ¿cómo va todo? Todo bien, profe, todo bien. Excelente. Bueno, ya tenemos aquí 20 personas casi. Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren súper bien. Contento pues de estar otra sesión más aquí con ustedes. Hoy vamos a trabajar pues algo muy puntual porque ya iniciamos nuestro proceso de indagación ya para implementar. Eh, yo creo que hoy el tema es súper corto. El último tema pues que nos falta el corte del consolidado, que tiene que ver pues con los requerimientos del usuario. Y ya el resto, pues vamos a trabajar en esa planeación y en ese despliegue del proceso pues, de indagación que ustedes tienen que hacer. También les explicaré pues cómo va a ser esa entrega, cuándo se debe entregar esta primera tarea colaborativa, cuándo tenemos nuestra primera evaluación, que es la única que tenemos conceptual. Entonces, eso lo vamos a conversar hoy. Vamos a ver cómo se arranca este proceso. Entonces, la agenda la tengo dividida pues de la siguiente manera. Vamos a hablar inicialmente de herramientas de proceso de indagación. ¿Qué herramienta les puedo recomendar yo a ustedes para que puedan hacer un buen proceso de indagación y recolección de información? Y seguido de eso, vamos a mirar el último tema que nos falta, que es algo muy puntual, muy sencillo, que son los atributos de diseño o lo que le llaman en algún momento los requerimientos. Como usted va a empezar a conocer su usuario con más detalle, usted va a empezar a conocer su contexto, entonces necesitamos también extraer de ahí ciertas características que nos den como ese alimento futuro a la ideación. Entonces, ese es el único tema que nos falta, es un tema pues corto, y el resto entonces hacemos pues el break y ya trabajamos entonces en equipos de trabajo. Vamos a hacer como un ejercicio aquí en clase acerca de clasificación de atributos y también vamos a trabajar pues un poquito en esa planeación de cómo ustedes van a desplegar durante estos 15 días que vienen este proceso. Es una tarea pues de 15 días para que ustedes puedan entregar un muy buen avance. Nuestra entrega colaborativa número uno. En el Classroom ya les he compartido pues alguna información referente a eso. Hoy se la voy a explicar en qué consiste todo lo que les he compartido para que ustedes también pues estén claros qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar con algunas técnicas que yo uso en lo personal para poder conocer nuestro análisis del usuario, ¿sí? Para conocer nuestro contexto. Son técnicas de pronto tradicionales, otras más modernas, para que usted vea cuáles puede implementar. Obviamente nosotros dentro del grupo de profesores de diseño conceptual, solamente pues a ustedes les pedimos unos mínimos, ¿sí? Una cantidad específica, por ejemplo, de observaciones, una cantidad específica de entrevistas, todo lo que le llaman entrevistas estructuradas, no estructuradas, ¿sí? Son unas cantidades que nosotros le pedimos, pero ustedes pueden hacer la que quieran. Por eso hoy les quiero mostrar esa primera parte de la clase, esas técnicas que normalmente uno utiliza en todos estos procesos. Entonces vamos a iniciar explicando todo por ahí. Resulta que uno en el mundo del diseño, en el mundo de la ingeniería, pues uno necesita agarrar información del usuario, del contexto, y poder clasificar esa información acorde pues a las prioridades que uno tenga. Por ende, aquí les quiero explicar esto que está acá. Ustedes van a iniciar un proceso de inmersión. ¿Qué significa un proceso de inmersión? De análisis del usuario o del contexto. Entonces, cuando uno hace una inmersión de algo es porque usted va a conocer en detalle ese algo, ¿cierto? Entonces, normalmente uno en ingeniería lo hace en dos momentos. Una inmersión preliminar y uno hace una inmersión a profundidad. Cuando uno hace una inversión preliminar es donde uno apenas está explorando, ¿sí? Por eso, una de las técnicas que se utiliza aquí es hacer exploración real del campo, conocer cuál es el contexto, qué es lo que pasa ahí en el contexto, cómo se mueven esos actores ahí, esos usuarios, ¿sí? Y aquí aplicaremos una serie de técnicas que yo les mostraré ahorita que ustedes puedan aprovechar para conocer el campo, ¿sí? El lugar de los hechos, donde está el problema. Pero también uno como ingeniero hace una investigación de escritorio o lo que le llaman pues comúnmente una búsqueda de antecedentes. Entonces ahí es donde ya uno se aprovecha de la información tradicional y uno ya dice, ah, necesito investigar en artículos, en revistas, ¿sí? En investigación ya escrita acerca de mi problemática, acerca de personas que ya hayan resuelto, ¿sí? Esta problemática
Entonces, esa es la investigación que yo le llamo de escritorio, investigar en fuentes confiables y ver si ese problema que yo estoy identificando, pues es un problema que de verdad sí lo es. Ya uno teniendo información del campo, del usuario, ¿sí? Del contexto real, y ya teniendo una investigación pues ya más escrita, ahí sí ya uno dice, bueno muchachos, equipo de trabajo, vamos a reencuadrar. En este momento, ustedes me mostraron la vez pasada un árbol de problemas, ¿cierto? Y este árbol de problemas, pues es un árbol que por ende uno dice, uy, lo sacamos en el equipo de trabajo y ese árbol posiblemente sea preliminar. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha conocido de pronto en detalle su contexto, su investigación. Entonces, cuando uno encuentra información aquí valiosa, muchas veces a uno le toca que reencuadrar ese árbol, ¿sí? De problemas. ¿Y qué significa reencuadrar? Pues prácticamente acomodar las cosas que no son y las cosas que sí son. Entonces, en pocas palabras, ustedes de este proceso va a obtener ya un árbol de problemas totalmente ¿qué? Definido, confirmado. Profe, esto sí es una causa, profe, eso sí es un efecto, pero eso no lo podemos hacer si de verdad no investigamos y no hacemos una exploración de ¿qué? De campo. Entonces, a esto yo lo que llamo lo que es una inmersión preliminar. Vamos a hacer exploración de campo, vamos a hacer investigación de escritorio y vamos a acomodar detallitos de ese árbol. ¿Qué situaciones pueden pasar aquí? Pueden pasar prácticamente tres situaciones. Que el problema que usted lanzó el viernes pasado, profe, recontraconfirmado, esto sí es, vamos bien. Listo, perfecto. No le tocó que acomodar el árbol. Le puede pasar una situación número dos. Profe, mira que me tocó que ajustar una causa o me tocó que ajustar unos efectos. Bienvenido sea, eso puede pasar. Y puede pasar una tercera situación. Profe, en definitiva, ya cuando conocimos al usuario, nos dimos cuenta que él presenta eso otro problema, no el que creíamos nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que a usted le toca que pivotear y le toca que cambiar de problemática. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de un buen proceso en ingeniería, porque usted parte de un árbol inicial y que a mí me gustaron muchos, ¿sí? A mí me gustaron mucho las problemáticas que ustedes me presentaron el viernes pasado, están buenísimas, pero yo lo digo desde el punto de vista que conozco el tema. Y ustedes como ya van a indagar más a profundidad, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ellos van a corroborar si ese problema es o no es, o toca que cambiar cositas. Entonces, a eso es lo que yo le llamo una inversión preliminar. Luego, cuando ya usted tiene definido su árbol de problemas súper validado, usted dice, ok, entonces ya uno empieza a sacar esas necesidades de los usuarios, que normalmente pues esas necesidades se me pueden convertir a mí en requerimientos para poder cumplirle. Recuerden que una cosa es el problema grande, otra cosa es la necesidad, la ausencia de algo, lo vimos en la clase pasada, la carencia de algo. ¿Sí? Normalmente decíamos que las necesidades se asocian a los verbos. Normalmente tienen que ver con cosas fisiológicas, cosas del bienestar, cosas de autorrealización. Entonces, cuando ya uno conoce a un usuario y usted sabe que él tiene un problema, alto o bajos índices de productividad en el tomate en la ciudad de tal, pero ¿qué necesidades tiene? Le hace falta optimizar los recursos, le hace falta ahorrar materia prima, le hace falta, posiblemente a nivel de necesidad manifestada, le hace falta un sistema de riego, le hace falta un monitoreo de las variables porque el cambio climático ataca. Entonces ya las necesidades es toda esa ausencia de esas cosas para poder llegar al problema. Recuerden que el concepto de problema es el conjunto de ¿qué? De necesidades. Entonces, esa labor ustedes la van a hacer. Van a tratar de descubrir cuáles son esas necesidades del usuario y que con base a eso y la clase que vamos a ver ahorita, pues prácticamente a uno se le convierte eso en requerimientos o como le llaman en diseño, le llaman atributos de diseño. Entonces, como ya usted conoció su contexto, ya usted sabe cómo se mueve, posiblemente usted también se esté dando cuenta que a futuro la solución que usted haga
es una solución que de pronto se le puede convertir en una oportunidad. Y cuando yo hablo de la palabra oportunidad, ¿a qué hago referencia, muchachos? Hago referencia a que tiene un mercado, a que posiblemente esa problemática que usted identificó, y cuando usted haga su solución, usted va a decir, uy, este problema es escalable, pasa en muchos lados y se me puede volver una oportunidad de negocio para mí. Pero eso, ¿cómo lo descubrimos? En el tiempo. Cada vez que tú conoces más tu contexto, tu usuario, entonces tú puedes decir, ya tengo la necesidad de, si yo resuelvo esto, la saco del estadio. O puede pasar, ¿no? Uy, mira, estas necesidades de este usuario son muy puntuales, pero yo creo que la oportunidad no está todavía. Toca que madurarla. ¿Listo? Entonces, estas fases de inversión es lo que yo le llamo la fase de análisis e interpretación del ingeniero al aplicar una metodología de diseño. Entonces, yo le quiero explicar hoy a ustedes, y también se les hizo un videito con ese resumen de las técnicas, qué técnicas se utilizan para explorar el campo y que le permitan a ustedes descubrir ese problema y le permitan a ustedes descubrir esas necesidades. Entonces, la primera, número uno, la que nunca pasa de moda, la tradicional, es poder estar cara a cara con el usuario. Yo siempre digo, no hay nada más interesante que uno estar ahí frente a frente o la manera virtual, que hoy en día se está usando mucho el tema virtual, con la persona que sufre ese problema. ¿Usted cree que es? Las entrevistas pueden ser de tres tipos, muchachos. ¿Sí? Una entrevista puede ser entrevista no estructurada. Una entrevista puede ser semi estructurada. Y una entrevista puede ser estructurada. Ya voy a explicar cada una. ¿Qué es una entrevista no estructurada? Es cuando usted, tal cual con su equipo de trabajo, llega a conocer por primera vez al usuario. Usted no lleva nada preparado. Simplemente al natural, lo que salga. ¿Sí? Es como cuando tú conoces a alguien por primera vez o tú quieres salir con una persona a una cita. Tú más o menos tienes una idea del tema, pero no la conozco, no lo conozco. Y deja que todo fluya. Entonces ahí es cuando uno rompe el hielo con la persona que usted quiere entrevistar. Las preguntas salen acorde a lo natural. No hay un guión, no existe un guión. Simplemente tiene que usted tener claro la evidencia, ¿no? Obviamente pidiendo el debido permiso. Mira, yo te puedo grabar, puedo tomar una evidencia, una fotografía, nos podemos tomar una foto, pero preguntarlo, porque hoy en día, pues hay una ley de protección de datos que es muy crítico uno hacer uso indebido de una grabación de alguien o de todos modos tomar su voz, su audio sin consentimiento. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, antes de que usted capture la evidencia, pregúntele a la persona, ¿te puedo grabar? ¿Te puedo hacer un video? ¿Te puedo tal cosa? Siempre pregunten. Si por X o Y razón la persona, porque me ha pasado también a mí, no, Juan Manuel, yo te voy a dar la información, pero no me puedes grabar, no me puedes ni hacer video ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues agarrar un cuaderno y empezar a anotar todo lo que la persona vaya diciendo en forma de testimonio, ¿sí? Para que tú digas, uy, ya al menos voy a rescatar la información y me queda como evidencia que lo pude hacer. Entonces, cuando uno hace una entrevista no estructurada, cuando es la primera vez de conocer el usuario. Porque si tú llegas de lleno con algo preparado, el usuario se va a sentir muy tímido y también muy indispuesto. ¿En qué sentido? En que no te va a liberar toda la información. Tú tienes que ir poco a poco. Entonces, la no estructurada es tal cual, una conversación. Mira, nos tomamos un café, te puedo llamar un ratico, 10 minuticos, te hago unas preguntitas que salgan, ¿sí? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles han sido sus mayores problemáticas que usted se enfrenta en su contexto? ¿Cómo trata de resolver sus problemas? Pero eso sale natural, o sea, no es que se vea como tan planeado, sino natural. Entonces, a eso yo le llamo entrevista no estructurada. Yo personalmente esa entrevista la uso prácticamente por primera vez cuando quiero conocer a alguien. ¿Sí? Nomás ayer precisamente estuve en un restaurante aquí en Cali que querían hacer pues unas tomas pues con un dron y hacer una simulación pues de envío de unos domicilios con un dron.
pues yo primera vez iba a conocer al dueño y yo no llegué nada preparado, yo fui simplemente a presentarme, cómo vas, qué es lo que querés hacer, cuál es tu mayor dificultad, por qué estás perdiendo competencia, pero eso me iba saliendo en el camino. Uno va adquiriendo esa experiencia de entrevistador a la medida pues que obviamente uno se va enfrentando a diferentes entrevistas, pero esa fue la que hice, yo no llegué nada preparado, simplemente le decía preguntas que yo creía que eran importantes, ¿sí? Entonces ahí le recomiendo esa entrevista. Hay otra entrevista que se llama semi. Yo la semi la considero como una entrevista de un segundo momento. Por ejemplo, yo conocí a alguien, pero me quedó la duda de algo. No la pude resolver. Se me olvidó preguntar algo. Bueno, entonces semi significa que usted también va a hacer una entrevista natural, pero ya tiene unas cuantas preguntitas ahí preparadas, ya planeadas, con una intención. Entonces por ahí llama semi. Todavía no es como tan rígida en cuanto a un guión, sino que tiene de las dos. Algo muy conversadito, pero usted de pronto tiene, usted ya como ya conoció a la persona, o usted tiene unas preguntas muy puntuales, ¿sí? Mira, necesito esto. Algo medio planeado. Y ya cuando uno habla de una estructurada, es la que le llaman las entrevistas tipo encuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque son entrevistas que prácticamente ya tú tienes un guión completo. Mira, te voy a hacer 10 preguntas. ¿Qué opinas de tal cosa? Sí, no, casi siempre, frecuentemente, es porque ya existe una de selecciones de múltiple. ¿Sí? Son respuestas típicas de selección múltiple que te van a dar a ti como una apreciación de algo. ¿Dónde yo utilizo entrevistas estructuradas? Cuando ya logré sacar información valiosa y de pronto quiero confirmar algo con una entrevista ya planeada, un guión. Dígame de una escala de 1 a 5, ¿qué le parece esto? Ah, bueno, entonces ya todo está planeado. Ahí no hay nada improvisado. Todo está totalmente planeado. Yo lo uso mucho cuando ya he conocido más a mi usuario y de pronto se me olvidaron algunas preguntas y las planeo y se las hago ya sea en forma de encuesta o me reúno con la persona y le digo, mírame, ya lléname este formulario o se la voy dictando yo, ¿no? Y yo voy escribiendo, ¿sí? Cualquier forma es válida. También utilizo mucho la entrevista estructurada cuando ya termino a futuro mi solución. Entonces, posiblemente este tipo de entrevista le sirva a usted a futuro cuando ya usted tenga un diseño de algo y usted quiera recibir la apreciación de alguien. ¿Qué te parece la estética de este producto? ¿Bonito, feo? Se puede mejorar. ¿Qué te parece la funcionalidad de tal cosa? Entonces ya uno puede hacer entrevistas estructuradas ya para confirmar también un buen producto. Entonces, para mí, yo por eso siempre la pongo como en el top. No hay nada más valioso que una entrevista. Pero las entrevistas también tienen sus desventajas. ¿La ventaja cuál es? Es que usted conoce en primera mano al que sufre el problema. Una ventaja. Pero ahí no cuál es la desventaja. Que muchas veces usted se limita a conocer al usuario, pero olvida el contexto. ¿Sí? Yo me puedo reunir ahorita, por ejemplo, con un campesino vía internet y le mando un link de Zoom, de Google Meet, para evitar ir hasta allá. Pero yo solamente me quedo con la información que él me da. Pero mis sentidos, mi observación, mi parte auditiva, mi parte de sentir las cosas, se pierde. Entonces, yo por eso les recomiendo a los estudiantes, haga las entrevistas que tenga que hacer, pero también haga algo que yo le llamo inmersión del contexto. Es otra técnica. ¿Qué es una inmersión del contexto? Es simplemente estar en el sitio donde pasa el problema, así sea que nos quedemos unas cuantas horas, nos podamos quedar un día, ¿sí? Pero observar. ¿Para qué sirve esto? Porque muchas veces el usuario te dice cosas a ti que están pasando, pero cuando tú observas, tú empiezas a encontrar unas necesidades percibidas diferentes. Te sirve como para contrastar, ¿sí? Como que, ¿será que me está mintiendo el usuario? Porque yo estoy viendo otra cosa o yo estoy sintiendo otra cosa. Entonces, el contexto en las entrevistas muchas veces no se logra percibir. Uy, en definitiva, lo que me dijo el usuario sí es lo que yo estoy viendo. Entonces, eso te sirve a ti para que verdaderamente entiendas como esa diferencia de lo que él dice y lo que él hace, ¿sí? Cuando uno se encuentra que en el contexto él hace otra cosa de lo que me dijo, quédese con sus sentidos,
quédese con lo que sus observaciones le están dando a usted. Porque muchas veces los usuarios también, por temor, por pena, por múltiples situaciones, a uno no le revelan todo. ¿Sí? Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, traten de hacer una inversión de contexto a partir de la observación, ¿sí? Traten de analizar, ya sea silenciosamente, ya sea yendo al sitio, me puedo quedar una media hora, una hora, un día, ¿sí? Y yo siempre le digo, vaya al contexto, ¿sí? Porque es que una cosa es lo que uno ve, otra cosa es lo que hace. ¿Listo? Entonces, eso es una recomendación que les doy a ustedes que ya van a arrancar este proceso oficialmente. También recomiendo mucho la entrevista con expertos. Resulta que, pues, uno cuando se mete a un problema, posiblemente la temática que esté en ese problema, pues uno no sea experto en eso. ¿Sí? Por ahí yo me acuerdo que alguien hablaba tal, el tema de la salud, el tema educativo, etcétera. Bueno, si yo quiero confirmar mi problema, consígase a un experto en el tema. Entrevístelo. El experto te va a dar más información validada de tu problema. Te va a decir, fulano de tal, uy, mira, vas por buen camino. Por ahí métete. Te aconsejo que te metas por ahí. No, te aconsejo que no te metas por ahí. Porque es la voz de la experiencia. Y ojo, muchas veces confundimos la palabra experto con las personas que, pues, wow, tienen un alto título universitario. No necesariamente un experto es un universitario. Usted puede también conseguir una persona que ha tratado ese problema de manera empírica por mucho tiempo. ¿Sí? Yo conozco personas que no tienen nada de estudio, pero para mí son unos expertos. ¿Por qué? Porque llevan 40, 50 años haciendo lo mismo. ¿Sí? Y obviamente son unos expertos en el tema. Así no hayan estudiado, pero tienen el conocimiento empírico de las cosas. También es válido. ¿Sí? Me acuerdo mucho el semestre pasado, unos chicos que entrevistaron a una persona que trabajaba en un ingenio azucarero. Los chicos decían, profe, esa persona no tiene un nivel de educación para llamarse experto. Y yo le decía, no necesariamente. Y le preguntaban al señor cuánto tiempo llevaba. Llevaba casi 25 años en la empresa. Y el señor tenía tanta experiencia que tenía hasta más experiencia que el propio ingeniero que llegaba recién graduado. Entonces, ojo con esa palabra experto. Experto es el quien se enfrenta a ese problema y ya ha tratado de resolverlo y tiene pistas, tipsitos que te puede dar a ti, a tu equipo de trabajo. No le pregunten por soluciones todavía al experto, ¿sí? Porque los expertos también tienen soluciones ante ese problema. No les pida por ahora soluciones. Más adelante sí le podemos pedir un consejo para soluciones. Por ahora me interesa es que le dé su opinión acerca de su contexto que usted quiera abordar y el problema que usted quiera abordar. ¿Listo? Entonces, eso también me parece chévere que lo puedan aplicar en algún momento. Esta también me gusta mucho. Esta técnica. Buscar inspiración en otro lugar. Normalmente, uno identifica un problema en un contexto. Entonces, haga lo siguiente. Busque otro contexto que también tenga la misma problemática. Ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la optimización de las filas al momento de solicitar el almuerzo en la Universidad Autónoma. Entonces yo digo, uy, hay una pérdida de tiempo. Entonces, yo ya no quiero indagar en la Universidad Autónoma, sino que me voy para la Universidad del Valle, o voy y miro cómo es la cosa en la Javeriana, o voy y miro cómo es la cosa en la Santiago de Cali. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Voy a indagar el mismo problema, pero en diferente ¿qué? Contexto. ¿Para qué? Para yo darme cuenta, uy, mira acá cómo manejan el problema. Mira aquí cómo tratan de resolver el problema. Para que me dé a mí más ideas a futuro y poder utilizar diferentes pues, opiniones en los contextos. Esto es muy bacano, ¿sí? Muy chévere. Esta me gusta hacerla mucho, por ejemplo. Miren que yo tengo un producto que comercializamos de agricultura. Pero, ¿qué hacemos hoy en día? Ese mismo producto que utilizamos para agricultura, lo utilizamos para el monitoreo de carnes frías. Y es el mismo problema. No tienen datos, no monitorean, pero es diferente contexto. Una cosa allá en el campo abierto, otra cosa es en un supermercado. Entonces, eso es lo bacano de hacer esta técnica que se llama buscar inspiración en otro lugar. ¿Sí? Y eso es chévere porque te van a dar informaciones muy valiosas acerca de todo esto. Esta técnica también es muy interesante
pero esa más que todo es para ustedes como entrevistadores. Muchas veces, cuando uno entrevista a alguien o usted está observando algo, le recomiendo que siempre ande con una hojita o un cuaderno, porque muchas veces el usuario verbalmente no le dice las cosas a uno, pero usted visualmente sí está diciendo, uy, mira, eso como está ya tan caído. Entonces, a veces es más fácil dibujar lo que está pasando que de pronto que alguien me lo diga. ¿Sí? A mí me ha pasado que el usuario me dice, mira, ya está mi cultivo. Entonces yo miro que eso es como una pendiente así. Entonces yo llego y agarro una hojita y dibujo la pendiente para considerar a futuro ese requerimiento que tiene que haber una pendiente y muchas veces para llevarme como una imagen. Obviamente tomo fotos, ¿sí? Pero también hago como mi dibujo o mi croquis que le llaman, ¿sí? Esto lo usan mucho las personas que trabajan, por ejemplo, en servicios. Un ejemplo, usted manda a hacer un closet a su casa. Viene la persona a su casa y empieza a tomar medidas en un cuadernito. Ah, mira, esto es tanto. Y empieza a tomar como un croquis de cómo podría ser ese closet de la casa. Eso es lo que yo le llamo muéstrame o dibújalo. Porque muchas veces el problema no se puede entender verbalmente del usuario. Entonces yo lo dibujo. Ah, mira, aquí esto, hay un problemático aquí se está cayendo tal cosa, aquí está ocasionando esto. Entonces es bueno uno tener como a la mano siempre como un cuadernito por si toca que dibujar o hacer un croquis de algo, ¿sí? Esta otra técnica se llama un día en la vida de. Esta es bacana, está muy chévere. No hay nada más importante que colocarse en los zapatos de quien sufre el problema, ¿sí? Miren ahí ese ejemplo tan chévere. Diabéticos por una semana. ¿Cómo vive una persona diabética su día a día? Entonces, métase en el rol de esa persona. ¿Sí? Un día en la vida de, y usted va a entenderlo, usted lo va a entender más. Trate de vivir como vive un diabético, a ver, con los controles, con el tema de los carbohidratos, es interesante. ¿Cómo vive un campesino? Me acuerdo mucho de la primera vez que hice esa técnica y que duré pues prácticamente 2 días, hasta bota me puse, hasta sombrero me puse, para personificarme y meterme en el cuento y entenderlo. Porque muchas veces la ropa influye en el movimiento, en el tema de para qué sirve, en la ergonomía. ¿Sí? Y fue la forma de entenderlo. Cómo plantaban, cómo semillaban, cómo cosechaban, cómo cortaban. Todo eso me tocó meterme ahí porque yo no era experto en eso. Entonces me tocó hacer un día en la vida de. Entonces es muy chévere también esa técnica que les puede servir en algún momento para conocer mejor su usuario. Hay otra técnica que se llama piénsalo en voz alta. Es cuando yo logro y tengo la oportunidad de reunir en un solo sitio a varias personas que sufren el problema. Eso también le llaman focus group o un grupo focal. Entonces yo sé que, por ejemplo, en Cali está este usuario, pero en el sur también está este usuario, en el oriente, en el norte. Uno trata de reunirlos en un mismo sitio para que en voz alta, entre todos, podamos comprender mejor el problema. Esto se usa mucho más que todo en las indagatorias, en procesos pues públicos, ¿no? Se usa mucho en la rama judicial. Cuando traen los testigos y hacen las audiencias, eso es piénsalo en voz alta. Entonces, es una técnica también que les puede servir. Los 5 porqués es otra técnica. La uso poco personalmente, soy sincero, pero se las pongo porque mucha gente le gusta. ¿Cómo funciona los 5 porqués? Simplemente es cuando usted llegue allá al campo, usted le pregunte a las personas, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? O sea, es decir, de una pregunta va derivando más porqués, hasta que usted ya llega a la causa raíz de ese problema. Hay gente que le gusta. Yo personalmente la he usado poco, pero he visto que muchas personas de verdad la utilizan. Entonces, por eso se la recomiendo. Hay gente que, así como los niños cuando están chiquiticos, que quieren explorar el mundo. ¿Por qué papá pasa esto? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, usted se vuelve terco con el por qué, pero el resultado es que al final la persona llega a la causa raíz de las cosas. Es una técnica muy chévere también. Esta sí me gusta mucho también. La 6W question. Siempre que usted llegue a un sitio y conozca a alguien, haga esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa?
¿Dónde está pasando? ¿Y a quiénes le pasa? Cuando uno logra responderse esto ante un usuario, ante una entrevista, usted puede tener información valiosa, va a obtener información muy valiosa. Porque prácticamente el qué ya le está diciendo qué es lo que pasa. En el cómo le está explicando cómo se origina eso. ¿Cuándo? Cada cuándo pasa. ¿Por qué? ¿Por qué el origen de la causa raíz de eso? ¿Dónde? Para saber el contexto. ¿Y quiénes? Los usuarios que sufren. Entonces, estas preguntitas, por eso se llama esta técnica la 6W question, porque prácticamente lo que hace esto es como indagar, indagar, indagar. Es una técnica milenaria, esa sí es súper vieja, súper tradicional. Pero hoy en día también tenemos otras técnicas más modernas. Por ejemplo, esta, que es la que utilizan muchas personas, se llama el Service Safari, que es como cuando uno va a un sitio donde está un problema y empieza usted a mapear, pero con fotos, ¿sí? Todos los movimientos. Y usted llega a su casa, imprime las fotos y hace como una especie de diario fotográfico, estilo de los de criminalística, estilo pues la gente que trabaja con las escenas del crimen, ¿no? Que toman como diferentes fotos y lo que hacen es mirar la relación de una foto con respecto a la otra, una secuencia. Esto es muy chévere para cuando el contexto lo amerita y que obviamente se pueda tomar la foto, ¿no? Porque a veces el usuario o los contextos pues no van a dejar hacer eso. Otras veces sí son muy abiertos, no importa, tome las fotos que quiera. Una vez lo implementé para ver la evolución de una plaga en una mata, una matica. Empecé a mirar la plaga en su etapa muy temprana, para acá, la etapa en su etapa más avanzada, foto. Entonces logré ver cómo dañaba la plaga la planta en cuanto a color, dónde empezaba a comerse las hojas. Y gracias a estas fotos fue que yo pude ver la evolución y poder determinar que la plaga había que atacarlo en el periodo intermedio, que todavía no ha causado tanto daño, sino que ya después de que si el periodo intermedio usted no la ataca, de ahí para allá ya su plantica muere. Entonces, la única forma de yo darme cuenta, yo pude tener mi imagen en mi mente, pero tenía mis imagencitas así en vivo, y hice un service safari. Así por ahí llama safari, porque las personas cuando van a un safari, según las películas, nunca he tenido la oportunidad de hacer uno, pero las personas cuando van a las películas, uno ve en las películas, pues que van en la África y toman fotos en cantidad de todo lo que están viendo, ¿no? Pero usted está como cuidándose de que un animal de pronto no se lo vaya a comer por ahí. Entonces, el Service Safari prácticamente es mapear, ¿sí? Con fotos lo que está pasando. Lo usan mucho en criminalística. Y esta finalmente es una técnica que también recomiendo, que se llama el Customer Journey Map. ¿Qué significa eso? Es cuando yo me hago pasar por un cliente ante una situación problema. Esto más que todo se utiliza en las empresas que ofrecen un servicio, por ejemplo. Supongamos que yo quiero ir al restaurante preferido mío y yo quiero ver cómo me siento yo ante las diferentes etapas de un restaurante. Entonces lo que hace uno es como crear un cuadrante, ¿no? Un cuadrante positivo, un cuadrante negativo. Yo sé que aquí está mi 0. Y yo puedo crear la escala que yo quiera. Entonces supongamos que yo quiero evaluar de 0 a 5 y yo quiero evaluar de 0 a menos 5. Entonces, eso es como una gráfica de altibajos. Entonces, haga de cuenta que ya voy para el restaurante. Llegué al restaurante y me atendieron muy bien. Me abrieron hasta la puerta. Entonces, yo dije, uy, chévere. Me sentí bien entrando al restaurante. Entonces, yo le doy un puntaje acorde a lo que yo percibí y sentí. ¿Sí? Mira, la entrada del local estuvo chévere. Pero, si yo le pongo como este simbolito, como un stop, significa que ese servicio que me están ofreciendo de recepción del restaurante puede mejorar. O sea, está buenísimo, pero sé que puede mejorar. Entonces uno le deja como ahí de interrogante. Pero resulta que luego me encontré con los meseros. Y los meseros, pues no me atendieron ni tan bien, pero tampoco pues mal. Tuve una experiencia pues de un puntaje más bajito, pero fue buena. Pero cuando fui a elegir la mesa, ahí sufrí mucho, porque no había una forma fácil de encontrar mesa y ni mucho menos de hacer reservas. Entonces, para mí fue eso súper negativo y le puse pues, un puntaje negativo.
Entonces, para mí, la experiencia fue mala al momento de elegir la mesa. Pero bueno, ya, me lograron ubicar en el restaurante. Llegó la carta. La carta no está mal, pero tampoco para darle un 5, según mi experiencia. Entonces, pero la carta puede mejorar. ¿Sí? Entonces, ahí uno dice, uy, hay una oportunidad de mejora ahí. Vamos a elegir los platos. ¿Cómo es el proceso de elección de los platos? Veo la carta, pero ¿cómo lo elijo? Si llega el mesero con un papelito, ¿cómo se hace eso? Pues me di cuenta que era un poquito digital. Está chévere, pero está como muy enredado la solicitud. Entonces leí una experiencia pues intermedia. Empecé a comer. Buenísima, la comida está riquísima. Para mí fue una buena experiencia, pero sé que también puede mejorar. Luego llamé al mesero y le pedí un postre. La forma de pedir postre fue muy rápida, pero podía mejorar porque no me mostró pues mucha amplitud de postres. Pero eso sí, llegó el postre y está delicioso. Entonces yo le di un puntaje altísimo porque fue lo que más me gustó, el postre. Pero adivinen muchachos, cuando yo iba a ir a pagar al restaurante, para mí fue la experiencia más negativa. Me demoré más haciendo fila o esperando para pagar que lo que me demoré comiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted se hizo pasar por un día también como cliente de ese problema y logró identificar los puntos críticos, que verdaderamente aquí hay una necesidad que pueden atacar un problema que tenga que ver con el mal servicio en el restaurante, ¿sí? Uy, vamos a atacar esta necesidad o vamos a atacar esta necesidad. Vamos a crear, ahí está el verbo, ¿sí? De pronto nuevos métodos de pago o vamos a optimizar el proceso de pago o vamos a optimizar el proceso de elección de la mesa. Entonces, si ven cómo las necesidades van apareciendo, ¿cuál es el problema? El mal servicio o los bajos índices de servicio en el restaurante tal, en la ciudad de tal. Pero las necesidades, ¿cuáles son? Necesitan ahorrar tiempo, necesitan optimizar, son verbos, ir. Entonces, la única forma muchas veces de uno conocer las necesidades es uno haciendo la labor de un cliente y por eso esta técnica se llama el Customer Journey Map. ¿Listo? Usted puede elaborarla en cualquier momento. ¿Dónde yo la utilizo más que todo? Cuando yo sé que mi problemática está en lugares donde se ofrece es un servicio. ¿Sí? Cuando me prestan es un servicio. Y así es que hace muchas veces la competencia. La competencia, ¿ustedes creen que la competencia no va a chismosear qué está haciendo el otro? Claro. Si yo tengo un local de hamburguesas aquí y otro local de hamburguesas, créanme que en algún momento este ha mandado gente para allá y este ha mandado gente para acá. ¿Para qué? Para mapear. Uy, esta gente tiene una carne. Uy, esta gente está muy lenta en el proceso de cocción. No, la cocina de esta manera es muy lenta. Entonces, eso lo hacen hoy en día el mercadeo. Es muy normal, sino que la gente no se da cuenta, o a veces la gente se da cuenta, sino que pues obviamente es parte del proceso. ¿Listo? Entonces, ahí les presento unas herramientas. Bueno, aquí otro ejemplito pues, de manera, por ejemplo, cuando uno viaja, ¿no? Cuando uno va a un aeropuerto, desde que usted compra el tiquete hasta que usted llega a la ciudad de destino. Miren, por ejemplo, acá, uy, súper delicado el tema de las reservas. Hacer un check-in en muchas aerolíneas es complicado. Uy, los controles de seguridad son bastante, muy bien, muy cansones, ¿no? Muy hartos muchas veces. El embarque fue muy bravo porque la gente se amontonó y la gente no entiende que están llamando por filas y la gente ni siquiera han llamado a la fila y ya está haciendo la fila para abordar, entonces se forma un trancón ahí. El servicio a bordo, cómo usted llegó al momento de buscar un taxi, un Uber. Pues miren que esa técnica me parece una técnica muy bacana, ¿listo? Entonces, hasta ahora, ¿cómo les ha parecido las técnicas? Cuéntenme. Bastante interesantes, profe. O Yo, sea, yo les bastante. muestro muchas, o sea, mi misión hoy es que usted conozca varias. Obviamente, para el trabajo que vamos a hacer, pues yo no les voy a pedir todas, simplemente les vamos a pedir unos mínimos, pero usted puede hacer la que quiera, con tal de que la información que usted obtenga sea información que le va a servir. ¿Listo? ¿Cuáles más le gustaron? ¿Cuáles que le llamó más la atención? Me gustó mucho la entrevista.
La de las entrevistas, muy bien. Esa es muy buena, esa es la clásica que no falla, ¿no? No falla. ¿Quién más? ¿Cuál más le llamó la atención? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, profe, vamos a utilizar alguna de esas técnicas en mi entrega colaborativa. Pero, ¿qué hacemos con tanta información, profe? Porque la idea es que usted, de las técnicas que usted aplique, siempre genere una evidencia. Si usted me va a decir a mí, profe, hice 10 entrevistas estructuradas, yo lo primero que le voy a decir, antes de ver el resultado de las encuestas o de ver el resultado de la entrevista, muéstreme la evidencia. Profe, me consulté a tres expertos y si yo veo que usted no me mostró la evidencia, pues yo qué voy a saber si usted lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes hagan un proceso de indagación, busquen generar la evidencia que usted sí lo hizo. Recuerdo mucho, por ejemplo, unos chicos que entrevistaron al alcalde que había en esa época, que se llamaba Armitage, y ellos lograron ir a la alcaldía, y el señor los atendió muy amablemente, pero el señor pues no les dio como la facilidad de grabar, el alcalde. Pero los chicos que hicieron, fue muy chistoso, allá me llegaron al salón con la selfie con el alcalde. Entonces ya uno dice, estos manes sí estuvieron ahí. ¿Sí? Entonces es bueno que siempre ustedes generen la evidencia que de verdad ustedes hicieron el proceso de buena manera. ¿Listo? Entonces la pregunta que viene es la siguiente. Profe, vamos a tener mucha información de las entrevistas, de un día en la vida de pronto la inmersión del contexto con la observación. ¿Qué nos recomienda entonces, profe, para organizar un poco la información? Porque ustedes van a tener bastante información. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Con esa información que usted va a recopilar o recolectar, trate entonces de empezar a sintetizar lo más importante, ¿sí? Porque recuerden de que toda esa información vamos a hacer dos cosas. Usted va a analizar si su árbol de problemas está ok o tiene que mejorar algo o tiene que cambiar algo. Y usted también va a extraer de ahí la necesidad y va a extraer ahí posiblemente los requerimientos del usuario, que eso es lo que les vamos a mostrar ahorita. Entonces, cuando usted extrae esa información de los requerimientos del usuario, entonces ya usted necesita esta información empezar a condensarla en herramientas de muy fácil uso. ¿Como cuáles? Como esta herramienta que les vamos a dar a continuación. Esta herramienta se llama un mapa de empatía, se llama así, mapa de empatía. ¿Qué hace? Miren que él tiene una plantillita de este estilo. Aquí está su usuario. Aquí aparece preguntas como qué oye el usuario, qué ve, qué dice y hace y qué piensa y siente. Finalmente aquí tenemos los esfuerzos que ese usuario hace y los resultados que él quiera obtener. Resulta que ustedes se preguntarán, profe, esta plantilla está orientada como a la parte de los sentidos. Claro, porque esta herramienta lo que busca es conocer bien al usuario. Y cuando usted conoce bien al usuario es porque usted lo conoce de arriba para abajo en todo sentido, en toda la parte como es su personalidad, normalmente qué le gusta escuchar, qué hace, qué dice. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a utilizar esta plantillita que la pueden conseguir en internet simplemente colocando mapa de empatía, plantilla o en Google, plantilla del mapa de empatía, le va a aparecer esta plantillita. Pero ¿qué preguntas se tienen que responder ustedes? De toda esa información que usted logró capturar, entonces usted va a responder esto. El usuario que oye, entonces muchas veces cuando uno la entrevista, él le dice a uno, Juan Manuel, mira que yo he escuchado que mi vecino montó un sistema así, o montó esta solución, o yo escucho que, no, la guerrilla va a intervenir esta zona, o yo escucho que la gente tal cosa, o yo escucho que mi amigo tal cosa, que mi jefe tal cosa. O sea, es lograr descubrir de ese usuario qué es lo que normalmente escucha de su contexto. De esa información, ¿dónde la van a sacar? La van a sacar de todos los procesos de entrevista, indagación. ¿Y cómo se pone la información aquí? Se coloca en palabras claves.
¿sí? Entonces, ¿cómo son palabras clave? Usted va a agarrar de pronto estos post-it, estos papelitos que tienen como ese pegante, y aquí van a colocar todo lo que usted considere que el usuario oye, ¿sí? Y lo van a colocar en forma pues de papelitos. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con una persona que es vegetariana, yo escucho que la gente hoy en día está mermándole el azúcar a las cosas. Entonces ahí yo coloco en el papelito, las personas hoy en día, ¿sí? Le están mermando el azúcar en los jugos, por ejemplo. ¿Qué piensa y siente la persona que tiene esa cultura vegetariana? No, mira que esta persona piensa que hoy en día los productos que son pues de consumo son productos que tienen altos contenidos de gluten, ¿sí? ¿Qué piensa eso? Todo lo que el usuario piensa lo pongo ahí, todo lo que siente. Yo siento que el mundo de la cultura fit está creciendo. Siento que puede crecer más y puede llegar a más restaurantes con este enfoque vegetariano o vegano. Entonces, ahí usted va a colocar en papelitos también de toda esa información que usted recopiló del usuario, qué piensa, qué siente, qué ve. Yo veo que mis amigos, normalmente, cuando van a un restaurante, y mis amigos que son vegetarianos, no encuentran una oferta que sea para ellos. Siempre lo mismo, una ensaladita, ahí como por salir del paso. Mira, yo veo que hay muy pocos restaurantes enfocados en Cali al tema vegetariano. Si cambiamos el problema, yo veo que todos los días mis roedores dañan mis cultivos. Yo veo que en mi entorno se hacen mercados móviles cada domingo en la mañana. Entonces, todas esas palabras claves que pueden responder esas preguntas, ustedes las van a colocar en términos de palabras claves. ¿Esto para qué sirve? Para poder de que la información, toda esa poca información que usted va a recolectar, pues ya quede un poquito más condensada, ¿no? Más sintetizada verdaderamente lo que uno necesita al usuario. Mire que hay una pregunta muy chévere que dice, ¿qué dice y hace? Porque se acuerdan que yo les dije que una cosa es lo que el usuario normalmente nos dice en las entrevistas y otra cosa es lo que hace. Entonces, mira, él dice que hace tal cosa, pero hace esto. Entonces, este pedacito de pregunta sirve para contrastar, ¿no? Como confirmar. No, mira que lo que él dice sí lo está haciendo. ¿Sí? Él dice que sabe cocinar vegetariano. Pero no, pero es que él todos los días compra. Entonces uno dice, bueno, ¿y al fin qué? ¿Cocina o compra? Entonces, para uno poder encontrar esas necesidades reales, porque muchas veces puede ser capricho por parte de los usuarios. No, mira que él dice que él utiliza puro abono orgánico. Cuando uno va y ve, uy, sí, eso es abono orgánico. Pum, chuleado. Significa que ese usuario verdaderamente sí está cumpliendo con la labor, sí lo está haciendo. Los esfuerzos, esa parte me gusta mucho, porque ahí es donde vamos a colocar todos los miedos que yo he detectado o frustraciones que esa persona tiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que le duele de verdad? No, es que yo no estoy ganando mucho dinero. No está ganando dinero. No, es que yo tengo muchos problemas financieros en mi hogar. Problemas financieros en el hogar. ¿Qué obstáculos tiene? No, es que yo tengo tanta plata, le he prestado dinero a tanta gente que me da mucho miedo que me hagan daño. Entonces, usted va a listar ahí, en forma de palabras claves, cuáles son esos miedos, esas frustraciones, esos obstáculos que hacen que el usuario cada vez sufra más. Y en resultados van a poner lo contrario. ¿Qué es eso que tanto desea ese usuario? Porque muchas veces los usuarios tienen las respuestas a algo. No, es que yo desearía en algún momento poder producir tantas toneladas de tal cosa. Es un deseo. Yo quisiera tal cosa. Entonces, normalmente en los resultados uno ve las necesidades manifestadas y en los esfuerzos uno ve las necesidades reales. ¿Sí? La medida del éxito. Recuerde que la palabra éxito es una palabra que para todo es diferente. Para mí éxito es normalmente ayudar a los demás y ayudarles a crecer. Normalmente para mí el éxito es eso. Pero para otras personas el éxito es sinónimo de ganar mucho dinero. O para otras personas el éxito simplemente es crecer profesionalmente y ya. Entonces, como el éxito es muy subjetivo a las personas, es bueno uno descubrir esta persona que considera como éxito.
Y finalmente, como él desea tanto, la pregunta del millón: ¿qué obstáculos se le han presentado en el camino para lograr lo que usted quiere? Plata, problemas del contexto, problemas de este tipo. Entonces, este mapa de empatía, chicos, como les dije, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la plantilla. Ustedes vienen por acá, ya les comparto otra vez mi internet. Es un mapa que se usa hoy en día en los procesos de innovación. ¿Sí? Es muy utilizado en procesos de innovación. Porque muchas veces las personas necesitan saber qué siente, qué oye. ¿Sí? Por ejemplo, acá les voy a mostrar. Un momentico. Voy a poner aquí mapa de empatía. Entonces usted entra a Google y simplemente miren todas las plantillitas que hay. ¿Sí? Hasta usted puede, si quiere, colocar una foto de su usuario aquí y empieza a colocar todo lo que oye, lo que sienta, lo que ve. ¿Sí? Miren acá. Miren los que yo les digo, colocar palabras claves. ¿Sí? Palabras claves. ¿Y esto para qué sirve, chicos? Para poder agarrar toda la información que usted levantó de las técnicas de indagación y poder tener aquí un proceso bien interesante de exploración sintética de la información, de conocer el usuario más puntualmente. Entonces, esta técnica se la recomiendo, se les va a pedir ahí en esta entrega también. Y esta también me gusta. ¿Cómo creo el perfil del usuario? ¿Cómo lo caracterizo? Es una plantillita también. Normalmente cuando yo conozco a mi usuario quien sufre el problema, pues aquí coloco el nombre, busco una foto pues de ese personaje, trato de hacer una frase que caracteriza a ese personaje, a ese usuario, la edad, la profesión, el estado, soltero, casado, arrejuntado, viudo, lo que sea, ciudad. El arquetipo significa normalmente qué tipo de persona es, ¿sí? Una pequeña biografía. Don Jorge es un campesino que se encuentra en las zonas altas de Jamundí. Es una persona que lleva 30 años trabajando en el cultivo de tomate. Es una persona que no tiene muchos niveles de educación, pero es una persona que ha logrado estos esfuerzos, ha logrado estos resultados en el transcurso de los años. Creo una pequeña ¿qué? Biografía. ¿Qué personalidad tiene? ¿Cuáles son los objetivos que esa persona o los sueños, ¿sí?, que esa persona quiere alcanzar? ¿Y cuáles son las frustraciones? Que las frustraciones normalmente se me convierten a mí en las necesidades. ¿Qué es lo que le duele? No, pues que me frustra no poder ahorrar, es que me frustra no poder optimizar, me frustra no poder tener tal cosa, ¿sí? Me frustra no poder comer bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con los verbos, que son necesidades, uno lo va descubriendo ahí. Entonces, esta técnica se llama la técnica del perfil de usuario. Es una técnica que se usa mucho en el mundo para caracterizar a ese usuario. Si usted ya de pronto tiene alguna anotación específica, ¿sí? Obviamente, pues la puede hacer acá. ¿Dónde me consigo esta ficha? También lo googlean, ¿sí? Técnica del perfil de usuario, plantilla. Y le aparece la plantillita, ¿sí? Donde usted va a colocar aquí el nombre de su proyecto, el equipo de trabajo, pues el número de su equipo de trabajo y la fecha con que hizo esto. Entonces, miren tan chévere, porque es que venimos de este proceso de hacer técnicas, herramientas. Ahora pasamos a un proceso de agarrar la información y sintetizarla un poco. Y ya cuando uno la sintetiza y conoce su usuario, ahí sí, ¿cuál es mi recomendación? Confirme si lo que usted hizo es un problema y también tenga un listadito de posibles ¿qué? Necesidades, porque ya usted conoció el problema bien, ya sabe las necesidades, ya conoció a su usuario desde todos los puntos de vista. Entonces, ya cuando uno logra hacer esto, ahí sí podemos pasar a la siguiente etapa, que es descubrir de toda esa información cuáles son los requerimientos del usuario, que este es el último tema del consolidado. Es muy sencillo, muy puntual. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí alguna pregunta, inquietud. Por mi parte, no, señor. Listo, muy bien. Entonces, nos devolvemos.
Equipo de trabajo, vamos a aplicar estas técnicas, vamos a aplicar tantas entrevistas, vamos a aplicar tantas entrevistas con expertos, vamos a agrupar la información, vamos a hacer el perfil del usuario, pero ahí está viene la última fase. De toda esa información, ¿cómo yo logro extraer de las palabras que el usuario me dice y cómo las convierto en requerimientos técnicos? El usuario me dice a mí, por ejemplo, Juan Manuel, yo todos los días camino 3 kilómetros, ¿sí? Y me toca que estar llevando pues mucha herramienta. Entonces, él me lo dice en su lenguaje, pero ¿cuál es la capacidad del ingeniero? Poder agarrar ese lenguaje de ese usuario y traducirlo a palabras técnicas. Entonces, si él me dice que todos los días camina 3 kilómetros y es un poco pesado lo que normalmente tiene que llevar, entonces yo sé que lo que yo vaya a hacer a futuro, un dispositivo, un producto, un artefacto, debe ser portable, debe ser transportable. Entonces ya empiezan a aparecer esas palabras técnicas o esos criterios técnicos, ¿sí? Por ejemplo, como me pasó con un usuario un día, esa persona tenía un dolor de espalda y yo le decía, pero usted ¿por qué tiene ese dolor de espalda? ¿Por qué se agacha tanto? No, es que me tengo que agachar en esta posición porque llevo tantos años haciendo esto que ya la columna pues está un poco desviada. Y yo veía que el señor cargaba muchas cosas. Entonces yo sabía que ahí, con ese acontecimiento, a futuro, mi solución debía considerar la parte ergonómica. ¿Sí? Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, como le pasó a un cafetero también que trabajé. No, Juan Manuel, tengo un gran problema aquí porque mire que yo recolecto café, pero el café que yo recolecto debe tener un color cerezado, un color como cerezado. No, no es que Juan Manuel, si yo no recolecto eso así, yo no puedo pasar las pruebas de certificación de la Asociación de Cafeteros. Y yo decía, ¿cómo así? Sí, si yo no recolecto ese café, no pasa los filtros de calidad. Entonces yo sé que ese lenguaje que él me dice, yo me lo debo convertir más adelante en una restricción. Entonces, de toda la información que usted recolectó, va a aparecer algo que se llama los atributos de diseño. En pocas palabras, ¿qué son los atributos de diseño? Pues nacen de las necesidades del usuario y por ende los requerimientos. Normalmente esta palabra atributos es un lenguaje que se usa en el diseño. Cuando usted escuche a alguien decir atributos de diseño, de una, véngasele a su mente que son requerimientos que nacen de las necesidades. ¿Sí? Sino que es un lenguaje que se usa solamente para diseñadores. Los diseñadores no hablan muchas veces en términos de requerimientos, sino que ellos hablan en términos de atributos de diseño. Entonces, yo quiero que usted entienda que cuando escuche a alguien decir, sáqueme los atributos de diseño, ya usted en pocas palabras sabe que son los requerimientos que nacen de esas necesidades. Que sea seguro. Vea, yo quiero que usted me haga algo que sea de fácil uso porque las personas que trabajan aquí son personas que no tienen un alto nivel de educación en tecnología. Que sea liviano, que pese máximo esto porque tal cosa. Entonces, nosotros vamos a tener esa gran responsabilidad de la información que vamos a obtener, nos va a tocar sacar los atributos. Y los atributos son todos esos requerimientos que usted va listando. ¿Sí? Pero entonces, recuerden que el usuario lo va a decir en su lenguaje. ¿Sí? En su lenguaje. Nosotros vamos a tener una tarea muy importante que es traducir. ¿Sí? ¿Cómo hago una traducción de ese lenguaje a palabras más técnicas? ¿Sí? Y vamos a hacer un listadito. Pero entonces, cuando ya uno hace un listadito, nos va a tocar clasificarlos en 4 tipos de atributos que lo vamos a ver a continuación. Entonces, el usuario le habla en su lenguaje. Usted va a sacar la lista de requerimientos, pero de esa lista de requerimientos que vienen de una necesidad, usted va a clasificarlo en 4 tipos de atributos, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, presten atención. Cuando usted ya saca una lista de requerimientos, vamos a hacer un ejemplo ahorita de eso, usted tiene la responsabilidad de clasificar. Existen 4 tipos de atributos de toda la información que le va a dar el usuario. Algo que se llama metas y objetivos, algo que se llama restricciones, algo que se llama funciones y algo que se llama implementaciones.
¿Qué significa esto? ¿Qué son las metas y los objetivos? Ojo, pues escuchen muy bien que esta es la clave. Es cuando yo logro extraer información y el usuario me dice a mí, yo quisiera, el sistema que usted me vaya a hacer debe tener. Entonces, cuando aparecen palabras como el debe o el es o el quisiera, eso se me vuelve a mí en objetivos. Ejemplo, no, Juan Manuel, mira que es que aquí se debe tener muy en cuenta la seguridad. Uy, entonces el usuario me dijo que se debe tener en cuenta la seguridad. Entonces yo sé que lo que yo haga a futuro debe ser seguro. Entonces se me vuelve a mí eso un objetivo. Otro truquito para uno saber qué es un objetivo o una meta es cuando usted ve criterios o adjetivos, ¿sí? Los famosos criterios que usted vio en introducción. Que sea confiable, que sea de bajo costo, que sea, por ejemplo, de fácil uso, que sea estético. Cuando son cosas que usted diga que son también subjetivas y que son cosas que son difíciles de alcanzar, uy, eso es un objetivo. Y los usuarios son expertos en esto. Se van a dar cuenta cuando hagan sus entrevistas que usted va a decir, uy, aquí hay un requerimiento. ¿Sí? Necesitamos un consumo energético bajo. Es decir, que el dispositivo, el producto a futuro, deberá tener o debe tener un consumo eléctrico bajo. ¿Sí? Uy, mira que aquí, en esta zona, estoy trabajando con esta población, me di cuenta que hay un requisito muy importante, que es un objetivo. Es que las personas acá no tienen un nivel de educación alto. Entonces, a futuro, el dispositivo, el producto, el artefacto que yo haga debe ser intuitivo, debe ser de fácil uso. Entonces, miren que eso se me convierte a mí como diseñador en objetivos, ¿sí? Y por eso, de toda esa lista que ustedes van a extraer del usuario, de ese mapa de empatía que tienen palabras claves, usted va a decir de todo eso cuáles son los objetivos y las metas. Vamos a hacer un ejercicio de eso ahorita. ¿Qué son las restricciones en diseño? ¿Qué son las restricciones en diseño? Igualito a lo que hablábamos la vez pasada de intro. Son límites, ¿sí? Son obstáculos, son leyes, son normas. Pero en diseño hay una connotación adicional. Es que en diseño una restricción es cuando a mí me ponen algo o un límite numérico, cuantitativo. O normalmente me imponen a mí algún tipo pues de normatividad o regla. O cuando me dicen, mira, este dispositivo tiene que ser de estas medidas, tanto por tanto por tanto. O este producto que usted va a hacer no puede pasar los 150,000 pesos. Eso me convierte a mí en restricción. ¿Por qué? Porque ya me están imponiendo algo numérico. Cuando usted vea que un usuario le manifiesta cosas numéricas, cosas, por ejemplo, de límites, uy, Juan Manuel, no te puedes pasar para acá, o ten en cuenta el tamaño de mi cultivo, o ten en cuenta el tamaño, por ejemplo, de esta máquina. Es cuando me ponen valores, eso es una restricción. O cuando me dicen, Juan Manuel, ¿tú quieres resolver este problema industrial? Recuerda que aquí nosotros tenemos la normatividad ISO. Entonces yo sé que todo lo que haga debe estar articulado a la norma ISO. Profe, yo encontré un límite. Es que estoy haciendo un proyecto para perritos, para mascotas. Pero me di cuenta que es que las mascotas todas son de tamaño diferente. Hay una restricción, porque estás hablando de tamaño, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean como un límite numérico, eso es una restricción en diseño o una norma. Usted diga, uff, ¿será que esta restricción me va a tumbar mi proyecto? No, lo debe considerar. ¿Listo? ¿Qué son funciones? Funciones es cuando los usuarios son expertos para esto. Yo quisiera que el producto que usted me vaya a diseñar a futuro regule el agua de riego cada 30 minutos. Entonces, las funciones es cuando los usuarios te manifiestan verbos de funciones de algo. Yo quiero que este dispositivo que usted va a hacer permita moverse, caminar, saltar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con verbos a nivel de función. Yo quiero que las luces de mi casa se apaguen a las 12 de la noche y se enciendan tal cosa.
como funciona allá afuera en Cali, ¿no? Los postes de energía. Yo quiero que los postes de energía cuando llegue las 6 de la noche se enciendan y cuando ya estén más o menos las 6 de la mañana se apaguen. Entonces ya uno sabe que son funcionalidades que tiene que tener a futuro tu diseño. No, Juan Manuel, lo que usted vaya a hacer debe soportar tal cosa. Debe funcionar a la intemperie. ¿Sí? Entonces ya uno empieza como a ver como verbos, ¿sí? Y uno dice, uy, eso es una función. Voy a diseñar una crispetera, ¿sí? Que tiene una función de dosificar el azúcar automáticamente. Dosificar. Ah, mira, yo tengo que crear un sistema de dosificación o de dosificar azúcar para que queden dulces las crispetas. Entonces, uno normalmente en el usuario a veces se puede encontrar eso. Hay usuarios que saben y le dicen a usted específicamente, Juliano de tal, en una entrevista, uy, recuerde que aquí es muy importante que usted considere la temperatura, porque es que aquí hace mucho calor. Ah, entonces ya usted sabe que a futuro lo que usted vaya a hacer debe controlar, verbo, ¿sí? La temperatura. Uy, Juan Manuel, es muy importante para mí que en una entrevista me dijo un usuario, yo mantengo fuera de Cali, yo mantengo viajando, dice el usuario. Yo necesito algo que me esté informando constantemente lo que esté pasando en mi empresa. Ah, entonces ya uno sabe a futuro que el diseño de uno va a permitir notificar la información de su empresa desde cualquier parte del mundo. Entonces, las funciones son esos verbos que hacen de que el usuario quiera que tenga su dispositivo o usted lo que le vaya a resolver esté ahí. Y a veces en una entrevista al usuario se le sale. Se van a dar cuenta. Muchas veces el usuario dice, yo quisiera tal cosa, yo quisiera, pero me lo dice no en términos de objetivos, sino en términos de funciones. Porque recuerden que usted se va a enfrentar a todo tipo de usuarios, no necesariamente usuarios que no tengan conocimiento. Ustedes posiblemente se encuentren con usuarios que sepan del tema. A eso sí hay que tenerles un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque son personas que saben y te van a decir a ti, vea, esto tiene que tener esto, restricción. O objetivo o una función específica que tenga tal cosa. ¿Sí? Entonces es muy importante, chicos, que consideren el tema de funciones. ¿Y qué son las implementaciones o medios? Es cuando el usuario normalmente se acostumbra a imponerle a nosotros las necesidades manifestadas. Vea, Juan Manuel, no importa lo que usted me vaya a hacer, pero yo necesito que usted ponga un panel solar acá. Es cuando el usuario le impone a uno el cómo de las cosas, las formas de uno lograr cumplir una función. Yo necesito, Juan Manuel, que el material que usted vaya a utilizar sea un material tipo aluminio ABS. Entonces uno dice, uy, este usuario sabe, puede pasar. Juan Manuel, yo necesito que a esto usted le haga una conexión Wi-Fi. Entonces, cuando a ti te imponen la tecnología, cuando a ti te imponen el material, eso es un medio. Y eso también puede pasar en las entrevistas, porque puede haber personas que digan, mira, yo soy del sector de la salud y aquí ustedes tienen que considerar esta tecnología, porque es la que es compatible con los sistemas médicos que tenemos actualmente. Entonces ya usted dice, me están imponiendo ya la tecnología y eso puede ser un medio. Muchas veces también los medios se pueden convertir en restricciones, porque si yo, por ejemplo, no conozco la tecnología que me están imponiendo, pues para mí como diseñador también se me puede volver una ¿qué? Una restricción, porque, uy, no, yo eso no lo he manejado nunca, ¿sí? Entonces hay gente que a veces las considera como unas restricciones dependiendo del contexto, pero hay personas que dicen, ya me están imponiendo. Otro truquito es cuando también el usuario te dice, no, Juan Manuel, tranquilo, eso puede ser de plástico o puede ser de acero. Entonces cuando me dan la posibilidad a mí de escoger, perfecto. ¿Por qué? Porque yo me puedo mover en los diferentes medios que me están recomendando. O también puede pasar lo siguiente. Ve, Juan Manuel, no te olvides que a eso hay que hacerle un recipiente o un sistema. Entonces, cuando a mí me hablan en términos de que hay que hacerle un sistema o que hay que hacerle un recipiente o tiene que tener un contenedor o tiene que tener alguna pieza, o sea, cuando me mencionan alguna pieza, también es un medio. Porque entonces ya me están a mí imponiendo que eso debe tener ese sistema. ¿Sí? Entonces es muy interesante, chicos, que consideremos estos 4 atributos. Vamos a hacer ejercicios ahorita para que lo pongan en práctica. Yo les voy a pasar una lista
de atributos que salieron de toda una entrevista que hice y ustedes van a empezar a clasificar, ¿sí? Y lo vamos a hacer entre todos. Entonces, miren acá, un ejemplo típico. Entonces, por allá me contrataron para diseñar un producto para personas entre los 18 y 40 años que les permita disfrutar de un rico café de una forma rápida y cómoda para los hogares o lugares de trabajo. Entonces, hagan de cuenta que yo ya entrevisté, hagan de cuenta que yo ya fui ante el usuario, ya entrevisté a todos los que toman café, a los cafeteros, y logré sacar información valiosa. Es decir, saqué una lista de atributos, pero todavía no los he clasificado. Entonces, ¿cuál fue esa lista? Esta que está aquí. Resulta que en las entrevistas me di cuenta que la gente que es amante del café, esto está en el lenguaje, ojo, en el lenguaje del usuario. Tal cual el lenguaje como me lo dijo el cliente o el usuario. Y nosotros como ingenieros tenemos la posibilidad y tenemos que tener la capacidad de traducir esto a un lenguaje más de ingeniería. Entonces vamos a empezar. En una entrevista que tuve con mi usuario, los cafeteros, me dijo, Juan Manuel, no, pues si tú me vas a hacer algo, un diseño futuro para los amantes del café, la verdad, Juan Manuel, yo necesito que ese producto que usted vaya a hacer sea barato. Entonces miren que barato es una palabra pues muy de la calle, ¿sí? Entonces usted tiene que respetar eso, porque usted cuando conoce un usuario, usted tiene que ponerse al nivel del lenguaje del usuario. Si el usuario habla un poquito más callejero, más tipo gueto, más estilo palabras así más calle, pues usted tiene que entenderlo. ¿Sí? Usted se amolda. Si el usuario usted lo saluda así con puñito o estilo pues parcero, pues salúdelo como parcero. Es decir, usted tiene que ponerse ahí en el nivel de esas personas. Usted no va a llegar allá con un ego, pues como que yo soy más que tú. No, porque no vas a obtener buena información. ¿Sí? Usted tiene que amoldarse y respetar el lenguaje de ellos. Entonces ellos te van a decir, no, Juan Manuel, necesito algo que sea barato. Pero a nosotros barato no nos sirve en ingeniería, porque nosotros en ingeniería sí tenemos que utilizar palabras más técnicas, palabras bien concretas que nos den a nosotros cómo va a ser mi diseño futuro. Entonces, ¿qué haría yo? Agarro ese lenguaje del usuario y lo traduzco. Entonces, yo sé que a futuro voy a hacer un dispositivo o un producto. Entonces, coloco, el dispositivo es económico. Lo pongo en presente porque lo voy a hacer. Entonces, él dice en futuro, yo quiero que sea barato. Yo ya lo tengo que poner en presente porque lo voy a hacer. Entonces, yo digo, el dispositivo es económico. Y la palabra económico, pues obviamente es más aceptada en el mundo de ingeniería que la palabra que barato. Entonces, ¿para qué esto? Para que una persona futuro, tú tengas tu equipo de diseño. Mira, muchachos, hay que hacer un dispositivo que económico. A pesar de que económico, yo siempre lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque esa berraca palabra, no sé por qué todos los usuarios quieren todo barato. Entonces yo lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque uno como diseñador tampoco va a sacrificar la calidad de otras cosas por hacer algo barato. Si su contexto necesita un sistema bien resistente a las lluvias, al sol, yo tengo que meterle materiales buenos a eso. Y me da mucha pena, usuario, pero ese material tiene que estar ahí. Entonces, lo barato, lo económico en el diseño es muy subjetivo. Depende del contexto. Que si usted es un diseñador que no le importa, bueno, métale materiales baratos a eso, pero sea sincero y dígale al usuario que eso que usted le va a hacer, esa vaina se va a dañar en tantos meses. Por eso es que hoy en día existen las cotizaciones. Y yo creo que ustedes a su edad ya han hecho cotizaciones. Don Juliano de tal, ¿sí? Sí, por ejemplo, vamos a un ejemplito con Alejandra. Entonces Alejandra quiere hacer una cotización para, no sé, hacerse un vestido. Y el sastre o la modista le va a decir a Alejandra, no, Alejandra, pues, mira, te cotizo en este material, te cotizo en este material y te cotizo en este material. Usted verá, Alejandra, ¿qué quiere? Pero Alejandra dice, no, es que yo quiero algo económico. Sí, listo, le hago algo económico.
Pero tenga claro esto. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra económico. Créanme que ya en mis años de experiencia haciendo productos, Dios mío, eso es un dolor de cabeza. Porque es muy subjetivo. Lo que es económico para una persona, para otra persona no lo es. Porque de pronto la otra persona, por encima de lo económico, quiere la calidad. Pero hay otras personas que se van por el precio, no importa que el producto sea así. Entonces, uno, antes de empezar a crear cosas, uno siempre le tiene que manifestar al usuario, ojo, ¿qué es económico para usted? Pregúntenle. No, económico es que no. ¿Usted va a sacrificar calidad de materiales? ¿Está seguro? Bueno, que quede por escrito. Porque es que los usuarios son la embarrada. Si usted no le dice eso, a futuro le va a decir, ¿usted por qué metió ese material? No me estás diciendo pues que es lo económico. Entonces, siempre que usted vaya a lidiar con esa palabra económico, ojo, es la palabra más difícil para el ingeniero. Yo en lo particular trato de siempre convencer al usuario y le digo, ojo, Juliano de tal, le hago entender. Si usted le mete esto, va a pasar esto. Si usted le mete este material, va a pasar eso. Si usted le va a meter este sensor, va a pasar esto. Pero que quede todo claro por escrito. Porque si no, el dolor de cabeza es para uno. Eso tan malo que salió. Es que usted dijo que quería económico. Entonces, por eso me la pongo de primera. Porque normalmente en las entrevistas, ¿sí? El contexto o el usuario hace que, uy, no, hay que hacer algo económico. Pero miren Ferrari. ¿Por qué creen que Ferrari se da el lujo de sacar 5 carros al año? A Ferrari no le importa sacar 5 carros. Tiene su gente millonaria para comprarlos. Solamente 5. Pero para Ferrari lo que más le importa es la calidad, el rendimiento, el tema deportivo. ¿Sí? El estatus que genera eso. ¿Quién lo compra? Pues los mismos de siempre, los árabes, los duros, los millonarios. A Ferrari no le importa el precio, le importa es que brinde esa calidad. ¿Sí? Pero ahí es donde aparece la famosa sigla, ¿no? Bueno, bonito y barato. Sí, claro, pues bacano, uno puede conseguirse cosas buenas, bonitas y baratas, pero hay que analizar muy bien para usted qué prestaciones tiene. En el contexto, ¿será que sí le sirve algo bueno, bonito, barato? Entonces, por eso yo pongo económico, siempre lo pongo entre comillas, porque es algo que más adelante, cuando ya uno está investigando los materiales, cuando ya uno está investigando, por ejemplo, el diseño, ahí ya uno prácticamente sí tiene en cuenta y le dice al usuario, mira, esto es lo que es económico. Ah, no, no me sirve, Juan Manuel, listo. Si lo hago a más bajo costo, hágale. Bueno, usted corre con su responsabilidad. ¿Listo? Miren que aquí dice el usuario. Miren lo que dice el usuario, así en su lenguaje. Juan Manuel, haga algo que permita preparar café. Entonces ya uno lo traduce mejor. El dispositivo permite preparar café. Entonces ya uno lo asocia a un objeto, ¿no? El producto, el dispositivo, el artefacto permite preparar café. Algo más concreto. Miren aquí cómo habla el usuario. Juan Manuel, haceme algo que no requiera echarle agua caliente para que funcione. Lo dice en su lenguaje. La palabra echarle. Entonces, que no requiera echarle agua caliente para que no funcione. Entonces ya uno sabe que uno traduce eso. Entonces uno dice más orientado a la ingeniería. El dispositivo incorpora un sistema para calentar agua. Yo sé que a futuro va a haber un sistema que va a permitir que calentar agua, que no es como lo tradicional que uno en una ollita calentaba el agua aparte y hacía el café. Él quiere que es que eso todo esté ahí integrado. Bueno, hágale. Dice el usuario que pueda llevarlo a todas partes fácilmente, Juan Manuel. Entonces yo ya sé que eso de llevar a todas partes, yo puedo decir algo más concreto. El dispositivo es que portable. Entonces miren cómo traduzco algo en el lenguaje de ellos a algo más técnico. Juan Manuel, me gustaría que para usarlo no me entreguen manuales, que sea muy fácil, que sin necesidad de yo leerme el manual, yo sepa cómo funciona. Ah, sí, listo, se le tiene. El dispositivo es intuitivo. Juan Manuel, sí te aconsejo que el producto debería tener plástico y metal. Entonces, yo sé que él me está recomendando estos dos materiales, plástico y qué, y metal. Pero a mí en ingeniería, pues no me sirve tampoco hablar en términos de plástico porque hay muchos tipos de plásticos.
Y en metal hay muchos tipos de metal. Entonces yo investigo y me doy cuenta que típicamente las cafeteras o este tipo de productos la hacen en plástico que se llama ABS. Y normalmente el metal que utilizan es en acero inoxidable porque el acero inoxidable es el que se utiliza para el tema alimenticio, para elementos de cocina. Entonces, ya, ¿cómo lo traduzco? Ah, él quiere plástico y metal, listo. El dispositivo está elaborado en ABS, que es un tipo de plástico, y acero inoxidable. Dice el usuario, Juan Manuel, que permita guardar café preparado. O sea, aparte que haga café, quiere guardar café preparado. Listo, se le tiene. El dispositivo permite preparar una cantidad más, perdón, el dispositivo posee un recipiente para almacenar el café listo. Listo, perfecto. Pero también me dijo por acá algo que me puso a pensar. Juan Manuel, necesito que eso que usted me va a hacer, no sé cómo va a ser, me permita tener una cantidad perfecta de café para mí. No le quiero a nadie, me dijo el usuario. Yo dije, uy, usted es tan egoísta. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí como ingeniero? Bueno, él quiere una taza personal, él quiere como una porción personal. Investigué que los cafés personales, el vaso de los cafés personales son de 8 onzas. Entonces yo digo, el dispositivo permite preparar una cantidad máxima de 8 onzas. Y eso no me lo inventé yo, es porque el usuario quiere solamente café para él. Bueno, dice el usuario, que no se riegue el café cuando lo pongo en mi escritorio. A cada rato Juan Manuel se me riega el café. Entonces yo le digo, listo. Entonces lo que vaya a hacer a futuro, el dispositivo es estable sobre superficies planas. Juan Manuel, yo quiero que siempre se mantenga el cafecito caliente. Bueno, pues el dispositivo conserva, un verbo, conservar la temperatura de la bebida. Y finalmente, Juan Manuel, yo soy ambientalista y me dicen en la entrevista, ¿no? Yo quiero que no use vasos para tomar café. No quiere vasos. Entonces yo digo, listo. El dispositivo le va a permitir tomar café directamente en él. Entonces miren lo interesante. Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿de dónde sale esto, esta información que usted tiene al lado izquierdo? Sale de la información que usted está levantando, sino que está en el lenguaje de ellos. Sale de allá. Pero nosotros en ingeniería, ese lenguaje que es así natural, tenemos que traducirlo a unas necesidades más correctas, ¿sí? A unos requerimientos más correctos. O sea, es muy importante que nosotros hagamos esa traducción, porque usted así, ahí no está tan fuerte, pero en la vida real de pronto el usuario le dice, no, vea, yo necesito que eso no me duela la espalda. Así van a hablar. Que no le duela la espalda. El dispositivo es ergonómico. ¿Sí? Entonces, miren lo importante que es hacer esta traducción. Entonces, cuando ya uno tenga esta traducción, ¿sí? Cuando ya uno tenga traducción, adivine qué sigue. La clasificación. ¿Se acuerdan que yo les dije que de toda esa traducción, de todo esto, hay que clasificar de todo eso? ¿Quiénes son mis objetivos? ¿Quiénes son mis restricciones? ¿Quiénes son mis funciones? ¿Y quiénes son mis qué? Mis medios. Entonces, presten atención aquí. Dice, 1. Está elaborado en ABS y acero inoxidable. ¿Qué pasa? Aquí ya me están imponiendo, ¿sí?, unos materiales. Entonces, aquí puede ser de dos cosas. Lo puedo tomar como restricción o también lo puedo tomar como ¿qué, chicos? ¿Cómo qué? Medios. Medios, muy bien. Dice por acá, 2. Posee o puede, ojo, posee o puede tener un recipiente para almacenar el café listo. Como me dicen o puede, me están recomendando un recipiente. También se me convierte a mí en un ¿qué? En un medio. El dispositivo es económico. Entonces, como económico es algo tan subjetivo y que no es difícil de alcanzar, entonces lo económico, siempre que aparece esa palabra es o debe ser, se me convierte en ¿qué? En objetivo. 4.
El dispositivo es estable. Miren que acá hay un atributo, un adjetivo. Sobre superficies planas. También se me vuelve un adjetivo. Quinto, el dispositivo es intuitivo. Un adjetivo. Se me vuelve también un adjetivo. 6. Ojo, permite tomar. Miren, tomar. ¿Tomar qué es? Un verbo. Entonces, lo que yo voy a hacer va a permitir tomar café directamente en él. Entonces, me vuelve una función, porque ya me están imponiendo la acción que debe hacer ese objeto. En este caso, función. 7. Permite preparar una cantidad máxima de 8 onzas. ¿Qué viene siendo esto con base a lo que expliqué ahorita? Una restricción cuantitativa. Exacto, porque hay algo cuantitativo aquí, Camilo. Excelente. 8. El dispositivo permite preparar verbo café. ¿Qué viene siendo? Una Función. función. 9. Incorpora o puede tener un sistema, ojo, me están recomendando un sistema para calentar agua. Aquí puede ser dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que puede ser? Función o medios. Eso, excelente, muchachos. El dispositivo es portable. Objetivo. El dispositivo conserva, o sea, conservar, verbo, la temperatura de la bebida. Función. Y el dispositivo calienta, calentar el agua. ¿Qué viene siendo? Que no lo puse aquí, pero ¿cuál es? Función. Función. Perfecto. Vamos a hacer Eso es otro lo ejemplo. mismo de la 9, profe. Dime. ¿La 9 y la 12 no es la misma? Es muy parecido. Ajá. Muy parecido. Sino que muchas veces la 9 es sistema. Me están imponiendo es que es un sistema. O sea, un medio, ¿cierto? Pero ese medio, ¿qué función hace? ¿Calentar qué? El agua. Ah, Tiene que sí, ver. el agua. Tiene que ver. Otro ejemplo. Ustedes lo van a hacer. Yo ya no les voy a chismosear, no les voy a hacer trampita a mostrarle la clasificación. Ustedes mismos me lo van a decir ahí en voz alta. El módulo no debe superar los 30 kilogramos. ¿Qué viene siendo eso? Objetivo, restricción, función o medio. Restricción. Muy bien. Debe ser seguro para las mascotas. Objetivo. Muy bien. Debe ser cómodo para las mascotas. Objetivo. Muy bien. No debe incomodar al motorista. Restricción. ¿Por qué? Es objetivo. No, Es no objetivo tiene nada también porque, o sea, cuantitativo. está en negativo, pero también tiene que ver con comodidad. ¿Listo? Esta está buena, esta es buenísima. Los módulos pueden encontrarse en diferentes tamaños, dependiendo del tamaño de la mascota. ¿Qué viene siendo? Medios. ¿Qué? Medios. Exacto, por la palabra módulo, pero también ¿qué? Objetivo. No. Los módulos son medios, perfecto, pero ojo con esas palabras claves. Funcionalidad. Tamaño. ¿Un tamaño qué es? Una restricción. Exacto. A futuro, usted tiene que averiguar cuál es el tamaño promedio de los perritos. Tantos centímetros de altura, ¿sí? Entonces, lo obliga a usted a investigar el valor, sino que aquí no nos lo están dando, pero sí nos están dando la palabra, la palabra cuantitativa, tamaño. Entonces, puede ser medio y qué? Y restricción. 6. Los módulos pueden ser construidos con materiales metálicos, plásticos o en conjunto. Esto sí, rotundamente es un qué? Medios. Medio. Debe tener alta capacidad de mantenimiento. Debe tener. ¿Qué viene siendo? Mantenimiento es una cualidad. Objetivo. Objetivo. Muy bien. El dispositivo debe transportar mascotas. Acá hay dos cosas. Objetivo y función. Eso, perfecto. 9. La motocicleta no debe transportar más de 90 kilogramos. Restricción. Restricción. Debe ser altamente resistente al agua. Objetivo y Objetivo. función. ¿Sí? Debe ser. ¿Y dónde está la función? ¿Qué es resistente? Sino que pues aquí está más enfocada al objetivo, ¿no? Porque Listo. resistente es más en general.
Debe ser altamente resistente a impactos. También es lo mismo, sino que otro contexto. Debe ser fácil de limpiar. ¿Qué viene siendo? Debe ser fácil de limpiar. ¿Qué viene siendo? Tiene que ver con mantenimiento también, ¿no? Entonces, ¿viene siendo qué? Un objetivo. Debe ser estético. ¿Qué viene siendo? Objetivo. Objetivo. Y no debe medir más de 40 por 50 por 40 centímetros por módulo. Restricción. Restricción. Perfecto. Entonces, miren esta técnica. Esta técnica nos va a permitir, y voy a hacer un recuento. Usted va a aplicar entrevistas, todo lo que usted quiera aplicar. Va a acomodar la información de una forma sintética. Luego, ¿qué es lo que va a hacer con esa información? Va a empezar a extraer de ahí los requerimientos, sus atributos, la lista en el lenguaje natural del usuario. ¿Sí? Profe, mira que logramos sacar esta lista de tantos atributos. Pero de esa lista, recuerde que usted tiene que traducir a un lenguaje más de ingeniería. Y cuando ya usted luego traduce, ahí sí se pone a qué. Bueno, de toda esta lista, vamos a mirar qué vienen siendo objetivos, qué vienen siendo funciones, qué viene siendo medio y qué viene siendo qué. Restricción. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda de esto? Ya vamos a hacer un ejercicio en clase de esto. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, otro más, ¿listo? Para ver cómo estamos. Les tengo una buena noticia. Hoy también les quiero dejar y no es calificable, les quiero dar a ustedes ese empujón que siempre me gusta darle a los estudiantes. Les voy a dar el parcial del semestre pasado, cómo yo pregunto, para que usted más o menos vea cómo yo pregunto esta primera evaluación. Más o menos qué es lo que pregunto, la estructura, ¿no? Se lo voy a dar. Porque ya la próxima semana iniciamos ese proceso evaluativo. La semana 5 es todo lo que es la evaluación escrita y ya la semana 6 es la entrega del trabajo que colaborativo. Entonces, hoy les quiero mostrar más o menos la estructura, se los voy a colgar. Yo creo que ya se los colgué también ahí en el Classroom. ¿Cómo yo pregunto? ¿Sí? Para que yo quiero que ustedes hagan ese examen de repaso. Ustedes vean la estructura. Uy, el profe mira cómo pregunta. Entonces, eso les va a permitir llegar muy preparados para la próxima semana. Pero también vamos a hacer, antes del break, quiero que hagamos este ejercicio rápido. Es muy rápido. Es un ejercicio ya para confirmar que el tema de objetivos está pues bien clarito ahí. Y también les voy a compartir pues el formato que hice el semestre pasado del parcial. Recuerden que a mí no me gusta trabajar con cosas memorizadas, ¿sí? No tiendo como que a preguntarles qué es diseño, cuántos tipos de diseño hay, qué es una entrevista. La verdad, así no me gusta preguntar. Normalmente en esta primera evaluación yo le pongo un casito, ¿sí? Les pongo un caso y ese caso le va a permitir a usted como explorar y tratar de colocar pues todo el conocimiento. Entonces, miren acá, les voy a compartir aquí rápidamente lo que les compartí en el Classroom para que todo quede clarito antes de que nos vayamos al break. Miren acá, yo los compartí por acá en diseño, grupo 7, ¿sí? Entonces, primero que todo, les compartí la entrega, ya les voy a explicar la entrega, pero entonces les compartí mi formato del primer parcial del semestre pasado. Sí, este fue el del semestre pasado, miren, 2021. Siempre me gusta compartirlos porque obviamente pues no pongo el mismo, pero es la estructura, sí la pregunto tal cual. Entonces yo trato de siempre poner un caso de estudio, ¿sí? Un caso con información pues muy importante. Y le pongo de una vez la lista de puros atributos. Miren, atributos. En el lenguaje natural del usuario. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Primero que todo, tiene que armar un árbol de problemas asociados al caso que yo le pongo acá. Entonces, ahí me doy cuenta cómo estamos armando el árbol de problemas. Segundo,
le pregunto a usted, dígame cómo es el usuario. Entonces, usted establece un perfil de usuario tal cual como les mostré ahorita acá, ¿sí? Cómo se construye un perfil de usuario. ¿Listo? Ahora, ¿qué más les pregunto en esa evaluación? Lo que acabamos de hacer ahorita. De acuerdo a las necesidades en el lenguaje del usuario, por favor, tradúzcalas. Entonces, usted simplemente va a venir acá y va a colocar estas letras aquí y va a traducir. Si el usuario dice, yo quiero que esa vaina, así, tal cual, yo quiero que esa vaina sea pequeña, pues usted no va a escribir aquí, la vaina es pequeña, no. El dispositivo, el producto, será o es, en este caso, pues presente, es, y poner el adjetivo que más se acople a la palabra pequeño. ¿Listo? ¿Qué más pregunto para acá? Clasifique. De todos estos que usted logró traducir, ¿cuántos son objetivos? ¿Cuántos son restricciones? ¿Cuántos son funciones? ¿Y cuántos son medios? Simplemente es colocar pues, la letra, ¿no? Correspondiente. La letra A, B, C, dependiendo pues obviamente de lo que usted tenga acá. Para que no tenga que copiar pues todo eso. ¿Listo? Y ya. Ahí se acaba el examen. El examen es corto, no es muy extenso, la verdad. Pero yo quiero que lo repasen. Háganlo a conciencia. La idea es que pues en las asesorías que tengamos en esta semana me escriban. Recuerden que para las asesorías ustedes me escriben por Hangouts. Profe, una asesoría. Y yo ya le programo en el calendar la asesoría. ¿Listo? Porque a veces yo me conecto al link de asesorías y no llega nadie. Entonces yo me quedo ahí como que quieto. ¿Quién llega? ¿Quién llega? No llegó nadie. Entonces, más bien, si usted sí quiere una asesoría antes de la próxima semana, me escribe, profe, nos podemos ver el miércoles en la tarde, o el martes en la tarde, o el jueves en la tarde. Hágale. Yo les cuadro entonces la agenda. Pero entonces yo quiero que esto lo hagan. Esto yo no lo voy a calificar. ¿Sí? Esto yo no lo voy a calificar. Simplemente yo quiero que usted lo haga, que me muestre qué hizo. Y yo le digo, está bien, te falta mejorar aquí para que usted le vaya muy bien en ese parcial. ¿Listo? Entonces, por eso yo quiero siempre a mis estudiantes les digo, vea, esta es como la estructura que yo pregunto. No hay nada de memoria. No hay nada de memoria. Solamente, ¿qué espero de ustedes? Que tengan una buena comprensión lectora, ¿no? Porque en este pedacito de texto que está aquí, está todo. Mira, ahí está el problema. Ahí están las causas. Ahí están los efectos, ¿sí? Entonces, lo importante, chicos, es que usted logre hacerlo muy bien en el transcurso pues, de la próxima semana. Ahora, ¿qué más les compartí aquí? Les compartí un ejercicio que vamos a hacer. Bueno, la diapositiva de hoy ya se las compartí. Hagamos este ejercicio antes de que nos vayamos para el breakcito. ¿Listo? Con base a lo que hicimos ahorita. Y ustedes me van a decir qué es, si es restricción, si es objetivo, si es función. Entonces dice lo siguiente. Taller, para repasar, ¿no? Usted ha sido contratado como coordinador del Departamento de Diseño y Desarrollo de la empresa Dirty Hands Limitada, líder en la fabricación de dispositivos para el aseo personal. La primera responsabilidad que tiene es definir un proceso pues, de productos estructurado y metodológico. Por tanto, deberá organizar lógicamente los siguientes pasos. El proyecto consiste en diseñar un dispensador automático de jabón para uso en el hogar, que suministre la cantidad adecuada de líquido para un correcto lavado de manos y, por el otro, mediante un sistema automatizado, ayuda a prevenir los riesgos asociados al contacto directo con el sistema dosificador. El dispositivo deberá funcionar de forma segura en ambientes húmedos, satisfaciendo los requerimientos estipulados en las normas ISO, y su costo no podrá superar los 40,000 pesos. Entonces, aquí dice, ya se hizo un proceso de investigación, de indagación, y se logró obtener estos atributos. Por favor, clasifique estos atributos, ¿sí? ¿En qué? En objetivos, restricciones, medios y funciones. Entonces, empezamos. El primero que viene siendo, chicos, el A. Restricción. ¿Por qué? Objetivo. Objetivo. Es Objetivo, Objetivo. perdón, objetivo, sí. Se debe. Si fuese restricción, es cuando ya me dan el número, ¿no? Entonces, yo lo coloco aquí, A, objetivo. El B, debe satisfacer los requerimientos estipulados por las normas ISO.
¿Qué viene siendo? Ya me están hablando de normas. ¿Qué significa? Restricción, como dice Kilian. Muy bien. B. C. Que sea de bajo consumo de energía. Objetivo. Objetivo. Muy bien. Si a mí ya me dijeran, vea que consuma tantos kilovatios hora, ¿sería qué? Restricción. Exactamente. Muy bien. Que sea durable, dice el usuario. Objetivo. Objetivo. Muy bien. La cantidad de jabón entregada debe ser igual a 1 mililitro. Restricción. 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 Perfecto, muy bien. Que sea de fácil uso. Objetivo. Ajá, muy bien, Objetivo. muy bien. G. Debe ser estable cuando se pone en la pared. Objetivo. Ujú, muy bien. Estable, estable la palabra clave ahí. El color del dispensador debe ser blanco. Ahí que. Restricción. 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 Y Restricción. también Un medio. un medio, pero el color es un medio o el color es el No. resultado de esto. Resultado. Estético. Exacto. El Es el objetivo. resultado de algo Objetivo. estético. Estético, un Entonces, objetivo. ahí yo lo puedo poner en los dos momentos. Hay personas que se le vuelve una restricción porque me están imponiendo pues una característica muy importante, pero también otras personas lo pueden ver desde el punto de vista estético. Ah, bueno, estético es un objetivo y lo puedes trabajar pues como restricción. ¿Listo? Bueno. Que sea seguro. Objetivo. Eso es de un objetivo porque, seguro no es tan fácil de lograrlo. Debe mantener el jabón en el compartimiento cuando no se usa. Debe mantener el jabón Función. una función. Muy bien. Excelente. J. Que sea pequeño. Objetivo. 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 Exacto. Dice, el dispositivo deberá ser en aluminio o materiales poliméricos. Medio. Medios. Medios. Medio. Muy bien. Excelente. Que suministre jabón. Función. Muy Función. bien. Función. Que tenga un sistema de dosificación automático. Función. Función. Que tenga un sistema. Objetivo. Objetivo. Pero ¿por qué objetivo si no me están mostrando la No característica? medios. Medio. Un medio. Medio. Me Hablamos están de lo del hablando- calentador de agua. Exacto. Me están hablando de un dosificador automático. O sea, ya un medio de una. El dispositivo no debe tener un costo superior a 40,000 pesos. Restricción. 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 Sí, señores. El dispositivo debe tener un contenedor amplio para almacenar jabón. Ahí puede ser dos cosas, ¿no? Medios y Medio. objetivo. Objetivo. Objetivo porque, ¿dónde está la característica? Función. Función. Porque aquí está el verbo, ¿sí o no? Almacenar. Y aquí está el medio, ¿sí lo ven? Entonces lo podemos trabajar como medio y hay gente que lo puede mirar como una función. Ojo, que sea ecológico. Objetivo. Objetivo de una, porque ya me están mostrando una característica que no es tan fácil tampoco de lograr. Y esta es muy fácil, ¿no? Que permita notificar cuando el jabón se acabe. Función. 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 Perfecto, muy bien. Listo, acabamos el ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿O hay que saberlo leer bien, interpretar? ¿Cómo lo ven? Bien. Bueno, entonces ahí en el Classroom, pues también le había compartido este taller, pero entonces yo quiero que, obviamente,
ustedes puedan ver lo demás que está en el Classroom. Ya les voy a explicar para que hagamos el descansito. Me voy para el Classroom. Entonces, aquí les puse el primer parcial del semestre pasado para que lo repasen, háganlo a conciencia, ¿sí? Y la otra semana ya me dicen, profe, lo terminé, ¿me lo puede revisar? Sí, mira, esto está bueno, ojo con esto, eso está malo, para que usted llegue más preparado para el examen de la próxima semana. La próxima semana el examen puede durar más o menos unas 2 horas, o sea, no amerita pues todo el tiempo. El que vaya acabando de una se puede poner a hacer su trabajo colaborativo, ¿sí? Si tiene dudas del trabajo colaborativo, pues me pregunta. Pero el que termina, aproveche el tiempo para que siga haciendo su trabajo colaborativo, que es lo que voy a explicar acá. Entonces, presten atención. Entrega final para la semana 6. Esta entrega sería prácticamente el viernes 3 de septiembre. Esta es la entrega en equipo de trabajo. ¿Listo? Fecha de entrega, semana viernes 13 de septiembre. 3 de septiembre, perdón. Ahora, entrega final del proceso de indagación. Seguir las siguientes recomendaciones para la entrega final. La entrega final debe realizarse en una infografía, la cual debe contener el árbol de problemas, el perfil del usuario, los resultados más importantes de la indagación, las necesidades, los atributos de diseño con su respectiva ¿qué? Clasificación. Una infografía. ¿Qué es una infografía? Es una parte gráfica donde no tiene mucho texto, es una comunicación gráfica donde el texto es muy nulo, es más gráfico que texto, y ahí es donde usted ya lo demás lo va a explicar a nivel oral, ¿sí? Recuerden que es importante que una infografía sean más los aspectos gráficos que texto. Y ahí les comparto algunas herramientas que les puede servir. Miro, Canva, Powtoon, Visualize, Pictochart, Infogram. Hay muchas herramientas virtuales que ya existen para que usted no arranque desde cero, sino que usted pueda hacer pues su infografía. Ojo, de esta entrega colaborativa se debe subir todo el material recolectado y de evidencias, fotos, videos, texto, testimonios, observaciones a la siguiente carpeta del curso. Es decir, a la carpeta en su grupo correspondiente. Entonces, si yo le doy clic aquí, miren que él me lleva a la carpeta oficial de nuestro curso. Entonces, por ejemplo, yo soy del grupo 1, el equipo 1. Yo sé que voy a entrar aquí al equipo 1 y todo lo voy a subir aquí en equipo 1. Miren que aquí ya los chicos tienen algo que dice avance del proyecto. Bacano. Entonces, ustedes van a empezar a crear carpetas que se llamen, por ejemplo, evidencias. Entonces, yo sé que en esa carpeta de evidencias yo voy a encontrar todo lo que son fotos, videos de su proceso. También van a subir de pronto una carpeta que se llame infografía, ¿sí? Entonces yo sé que aquí van a estar las infografías que usted vaya haciendo de su presentación. Y la idea es que todo lo que vayan haciendo lo suban, por favor, a sus carpetas ¿qué? Oficiales, para que de esa forma seamos ordenados en el proceso. Se debe sustentar la infografía del profesor en máximo 10 minutos, es decir, en 15 días, el viernes 3 de septiembre, la presentación va a ser así. Cada equipo en 10 minutos me va a explicar su infografía. Y también me gusta ser transparente con las notas, es decir, me gusta entregarle la rúbrica de evaluación antes para que usted la lea y sepa yo qué le voy a pedir a usted. Y ustedes saquen la mejor nota posible. ¿Listo? Ya les voy a mostrar la rúbrica. Y también les compartí un Excel con una ficha de preguntas típicas que uno puede hacerle a un usuario, ¿sí? Como para que vean que ahí les dejé como un material chévere. Y también les hice un videito en el canal de YouTube para que ustedes vean herramientas. O sea, lo que hicimos hoy al principio de la clase está en un video, pero más cortico, ¿no? Y aquí les puse la rúbrica, chicos. Los invito a los equipos de trabajo a ver la rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es cómo yo lo voy a evaluar a usted. Entonces, ay, mira, el profe nos va a evaluar cómo definimos el problema. El profe nos va a evaluar qué técnicas utilizamos. El profe nos va a evaluar el perfil del usuario, el mapa de empatía, la cantidad de necesidades que logramos extraer y los atributos de diseño. Estos son los ítems que ese día, viernes 3 de septiembre, yo voy a estar sentado aquí y voy a estar evaluando. Entonces, ¿qué consejo les doy para la rúbrica? Siempre miren el valor más alto de cada ítem. Entonces, supongamos,
muchachos, queremos sacar 5 en definición del problema. Bueno, ¿el profe qué pide para sacar 5? El estudiante presenta información relevante para exponer su caso de estudio, la cual permite definir un contexto en el que se desarrolla la problemática. El estudiante analiza coherentemente su problemática en términos de la dimensión humana, tecnológica y contextual, que lo vimos en clase, el mercado, la economía, la cultura, la política. Entonces, si yo veo que alguien ese día muestra su árbol de problemas y considera los aspectos humanos, del contexto y tecnológicos, tenga sus 5. Entonces yo ya vengo para acá para la rúbrica y le pongo sus 5. Pero si ese día alguien dice, no, profe, no presentamos el árbol, bueno, ya ustedes saben pues que la nota no es esa. Profe, más o menos, me faltó la parte tecnológica. Bueno, entonces aquí hace algo referente a eso. Profe, en la indagación, queremos sacar 5 en este ítem de indagación. Bueno, usted quiere sacar 5, cúmplame con estos mínimos. El estudiante evidencia la realización de 30 procesos de indagación con personas de su público objetivo. 15 observaciones, 5 entrevistas no estructuradas y 10 entrevistas pues semi estructuradas. Si usted cumple con eso, se lleva sus 25 puntos y obviamente va apuntándole a una nota cada vez más alta. ¿Listo? Todo es súper ordenado. Por ejemplo, aquí en las necesidades. Miremos a ver el profe qué está pidiendo en necesidades para poder sacar 10, que es la máxima nota de este ítem. El estudiante presenta un listado de por lo menos 15 necesidades. Me está pidiendo 15 atributos, ¿sí? Necesidades. Obtenidas en la comunidad. ¿Sí? Mira, el ítem de atributos, si queremos sacar la máxima nota aquí. El estudiante propone un listado de por lo menos 20 atributos, lo que hicimos hoy, en el lenguaje natural del usuario. Y clasifica correctamente en objetivos, en funciones, en medios. ¿Listo? Ahí está. Que no hice las 20, hice menos. Bueno, entonces va mermando la calificación. ¿Listo? Entonces yo siempre le digo a los estudiantes, profe, no presenté la lista de atributos. El estudiante no presenta un listado de lista de atributos, entonces ya saben la nota. ¿Listo? Entonces esta rúbrica los invito a que la lean, a que la tengan súper presente, porque a mí me interesa que a ustedes les vaya súper bien en eso. ¿Sí? Por eso me gusta ser transparente. Profe, ¿por qué saqué 4? Mire, la rúbrica dice. Profe, ¿por qué no saqué el 5? Le faltó esto. Entonces, siempre va a haber esa retroalimentación, ¿sí? Para que ustedes de verdad hagan un trabajo muy bueno. Entonces, damos oficialmente el inicio de este proceso de 15 días. También, obviamente, espero que asistan a esas asesorías para que me digan, profe, mirad, vamos así, llevamos esto, ya logramos hacer esta parte. Y manos a la obra. ¿Sí? Esto ya es una nota del grupo, del equipo como tal. Por ahora todos van a estar vinculados. No tenemos todavía las tareas de los roles, todavía no. Los roles aparecen ya después de la semana 6. Por ahora todos se van a poner la misma 10, la camisa, para trabajar fuertemente en este proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? No, señor, por mi parte no. Listo. Vamos a manos a la obra. Vamos entonces a darnos el descansito. Faltan 2 minutos para las 9. Bueno, arranquemos entonces a las 9:15 para enseñarles a que ustedes planifiquen su despliegue. Les va a dar unos consejos, unos tipsitos. Los pongo a trabajar en equipo y ustedes ya empiezan a planificar. Bueno, chicos, sean inteligentes en el momento de repartirse el trabajo. No le carguen la responsabilidad a una persona. Yo me encargo de esto. Yo me encargo de trabajar esto. Y créanme que así las cosas se hacen muy rápido. ¿Listo? Entonces, vamos entonces al descansito, a desayunar. 9:15, arrancamos entonces con el trabajo en equipo. Dale. Profe, ahorita tiene 2 minutos Sí, claro. para mi equipo. Para organizar la reunión con el muchacho ese que dijiste del laboratorio. Y Hágale. pues ahorita Entonces, después de clase no cuadramos. nos podemos quedar. Sí, cuadramos eso y yo les digo pues en qué momento lo pueden ubicar. Muy bien.